Y ya se encuentra en línea telefónica también Eduardo Andrade, quien es presidente del Congreso del Estado de Veracruz y presidente de la COPECOL. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte. Igualmente, me da mucho gusto también platicar contigo. Eduardo, pues ya concluyó la COPECOL, la reunión de los congresos de los estados. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales llegaron? Víctor, yo diría que en realidad empieza la COPECOL. Está despegando esta organización que reúne a los poderes legislativos de los estados. Faltaba en el esquema de relación interinstitucional en el país, porque hay una CONAGO que reúne a los gobernadores, una CONATRIB en donde se asocian los tribunales superiores de los estados, pero faltaba el poder legislativo, que tuviéramos un esquema de participación, de intercambio de ideas, de realizar una plataforma para ver dónde podemos homogeneizar las disposiciones legales o dónde deben ser distintas. Esa es una de las primeras conclusiones, trabajar para identificar estos puntos. Hay algunos donde se avanzó en la posibilidad de homogeneización, como los códigos de procedimientos penales, por ejemplo, para garantizar que sean equivalentes, digámoslo así, en los diferentes estados. Hay otras cosas que requieren un análisis más definido, por ejemplo, la posible participación de los estados en las negociaciones de los tratados internacionales que ahora nos afectan porque pueden ser considerados como texto constitucional y no tenemos ninguna participación en ello. Eso se resuelve entre el Ejecutivo y el Senado. También se vio la posibilidad de que los estados intervengamos en un proceso previo para la aprobación de las reformas constitucionales. Actualmente se nos mandan cuando ya se aprobaron por el Congreso Federal, y una fórmula que permitiría tener una participación adelantada y más intensa en la elaboración de normas constitucionales sería que pudieran conocer los estados la iniciativa previamente y dieran una opinión al Congreso Federal antes de que se resuelva. En distintos aspectos pues se analizaron cuestiones que tienen que ver con facultades de los estados y de la federación. El doctor Sergio García Ramírez, por ejemplo, tuvo una intervención muy brillante en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, haciendo notar que no puede establecerse o aceptarse la idea de que la mayor seguridad lleva consigo una disminución de derechos humanos. Tiene que encontrarse un equilibrio, porque una democracia no se puede basar en ofrecerte seguridad a cambio de derechos. Ahora bien, yo veo que muchas veces las legislaciones, ya sean penales o incluso hasta civiles, de un estado a otro, pues son hasta contradictorias. Entonces, de esta manera, con este tipo de comunicación, ustedes podrán tener la oportunidad de corregir esos errores en sus códigos o en sus leyes. Sí, mira, más que un error, yo diría, Víctor, que son consecuencias naturales de un Estado federal, pero que donde generan una disfuncionalidad, efectivamente es preferible unificar. Claro. Hay otros casos en donde la homogeneización no necesariamente es adecuada. En un delito, por ejemplo, como el abigeato, que no ocurre en todos los estados en la misma intensidad. Pero por ejemplo, el caso de las violaciones, el caso de delito de violación, pues en algunos estados es menor la pena que en otros estados, o el tratamiento incluso del delincuente y de la víctima. Sí, mira, la diferencia de penalidades, yo en lo personal no soy partidario de uniformarlas, porque además estamos tendiendo, como decía el doctor García Ramírez, a creer que los problemas se resuelven aumentando las penas en los códigos penales, y el problema es la aplicación de la ley. Si tú tienes una penalidad de 10 años y al que comete un delito cualquiera que le debe hacer aplicar esa penalidad, realmente se le captura y se le impone la pena, claro, eso es socialmente mucho más eficaz que si le pones 100 años y no lo agarras nunca, ¿no? Claro, y el asunto es la impunidad al final de cuentas, ¿no? Exacto. El problema más grave que está teniendo la sociedad, por la cual está ofendida, es precisamente la impunidad. Efectivamente, es la impunidad, el problema es la aplicación de la ley al caso práctico. Ahí tiene que actuar ya, por supuesto, el Poder Ejecutivo a través de la Procuración de Justicia, el Poder Judicial en la aplicación de la pena, la aplicación también o el cumplimiento
de la sanción, de la cárcel, el tiempo que tenga que estar. Eso es fundamental, además, por supuesto, de que exista la ley, pero la ley en sí misma no va a resolver el problema si le aumentas la penalidad continuamente. Ahora, en el ámbito constitucional, y ya casi estamos a punto de que nos corte la guillotina, pero antes de ello, ¿me podrías dar brevemente cuál es tu opinión sobre el hecho de que tú presentes presente más bien cada uno de los congresos sus puntos de vista sobre muchas leyes que tienen o implican cambios constitucionales y que necesitan 2/3 partes de los congresos para que pueda ser aprobado? Sí, fíjate que eso es muy importante para que los congresos locales podamos intervenir antes del proceso de reforma constitucional dando una opinión. Se necesitan 2/3 en cada cámara y la mayoría de las legislaturas estatales para que entre en vigor una reforma constitucional. Pero es importante que se conozca con antelación por los estados para poder opinar. Eso es muy importante. Bueno, Eduardo, pues te agradezco infinitamente. Espero que la pases muy bien. Claro que sí, Víctor, muchas gracias. Eduardo Andrade, quien es presidente del Congreso del Estado de Veracruz y presidente de la COPECOL, es la Confederación de Congresos Estatales de la República Mexicana. Y nosotros vamos a un corte y regresamos. No se les olvide quedarse con nosotros en Estado por Estado, donde tendrás la información más importante, región por región, Estado por Estado. Estado por Estado. El pulso del país continúa con Víctor Sánchez Baños.